Bueno, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Fabián Alexander Franco Quiroga y el día de hoy les voy a hablar sobre los datos raster y vectoriales. ¿Listo? Vale, para empezar a hablar sobre estos tipos de datos, tenemos que tener una pequeña idea de qué es un SIG. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, un sistema de información geográfica o SIG, abreviado, es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Eh, Arraigado en la ciencia geográfica, un SIG integra diversos tipos de datos. Su objetivo es analizar la ubicación espacial y organizar capas de información para su visualización. Todo esto por medio, bueno, utilizando mapas y escenas 3D, ¿vale? Listo. Ahora vamos a pasar a los dos tipos de datos que corresponden a nuestra presentación, los cuales les recuerdo son los datos raster y los datos vectoriales. Bueno, primero vamos a ver los datos raster. Entonces, un dato raster consta de una matriz de celdas o de píxeles, ¿listo? Estos organizados en filas y columnas, o bueno, en una cuadrícula, en la que cada celda contiene un valor que representa información, ¿listo? Un ejemplo de esto podría venir siendo la temperatura de la información que puede ser almacenada, ¿vale? Eh, los rastreos son fotografías aéreas digitales, ¿listo? También puede ser imágenes de satélites, imágenes digitales, perdón, o incluso mapas escaneados, ¿listo? Listo. Los datos almacenados en formato raster representan fenómenos en el mundo real, ¿listo? Entonces, aquí tenemos tres ítems. Entonces, el primero son los datos temáticos, que son también conocidos como los datos discretos, que representan entidades como datos de la Tierra o de uso de la Tierra. Luego tenemos los datos continuos, que los datos continuos lo que hacen es representar fenómenos como la temperatura, la elevación o datos espectrales. Entre estos datos, imágenes satelitales y fotografías aéreas. Estos dos tipos de datos primeros, los rastros temáticos y continuos, se pueden visualizar en el mapa en forma de capas de datos, ¿listo? Junto con otros datos geográficos que se adicionen. Pero pues a menudo se utilizan como datos de origen para el análisis espacial, ¿vale? Y el último serían las imágenes, que las imágenes incluyen mapas escaneados o dibujos y fotografías, ¿listo? Fotografías pues de construcciones, de edificios. Entonces, estos raster de imágenes suelen utilizarse como atributos en tablas. Puede visualizarse con datos geográficos y se utilizan para transmitir información adicional acerca de las entidades geográficas de los mapas. Listo, ahora vamos a pasar al uso de datos raster. La estructura de datos raster es demasiado útil para una amplia variedad de aplicaciones. Entonces, en un SIG, los usos de los datos raster se pueden dividir en cuatro categorías principales. El primero son rasters en forma de mapas base, ¿listo? Entonces es un uso común de los datos raster en un SIG, es en forma de visualización de fondo para otras capas de entidades, ¿listo? Por ejemplo, los datos que se visualizan debajo de otras capas ofrecen al usuario de mapas la garantía de que las capas de mapa, sí, de capas de mapa se alinean espacialmente y representan tanto objetos reales como información adicional, ¿listo? Luego tenemos los raster en forma de mapas de superficie, que los rasters son apropiados para representar datos que cambian continuamente en un entorno, ¿vale? Entonces, aquí también proporcionan una representación de superficies con espacios regulares, ¿listo? Em, la aplicación más común de los mapas de superficie son los valores de elevación que se miden desde la superficie de la Tierra. Otros valores, como las precipitaciones, la temperatura, la concentración y la densidad de población, también pueden definir superficies que se pueden analizar espacialmente. Vale, luego tenemos los rasters en forma de mapas temáticos. Em, Estos datos raster se pueden derivar al analizar otros datos.
Una aplicación de análisis común consiste en clasificar una imagen de satélite por categorías de cobertura de suelo. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta actividad agrupa los valores de datos multiespectrales en clases, ¿listo? Como por ejemplo el tipo de fauna, ¿listo? Y asigna un valor categórico, que es lo que ahí podemos ver que colocó agricultura, agua, árboles, entre otras cosas, ¿listo? También es posible obtener mapas temáticos a partir de operaciones de geoprocesamiento que combinen datos de varias fuentes, como por ejemplo los datos vectoriales y los raster, ¿vale? Entonces, como ahí podemos ver en la imagen, es un mapa temático que nos dice qué es cada cosa, ¿listo? Y tenemos por último los rasters en forma de atributos de una entidad. Entonces, los rasters utilizados como atributos de una entidad pueden ser fotografías digitales, documentos escaneados o dibujos escaneados relacionados con un objeto o ubicación geográfica. ¿Listo? Bueno, pasamos a por qué almacenar datos raster, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas ventajas de almacenar los datos en forma de raster. Puede llegar a ser muy provechoso, por así decirlo, en el momento de trabajar con nuestro SIC. Entre ventajas y recomendaciones coloqué las siguientes. Entonces, la primera es estructura de datos simple, que bueno, es una matriz de celdas con valores que representan una coordenada y que en ocasiones se encuentra vinculada a una tabla de atributos. ¿Listo? Tenemos también formato potente para análisis espacial y estadístico avanzado, capacidades de representar superficies continuas y llevar a cabo análisis de superficie, capacidad de almacenar puntos, líneas, polígonos y superficies de manera uniforme, capacidad de llevar a cabo superposiciones rápidas con datasets complejos. ¿Listo? Vale, ahora vamos a pasar a las características de los datos raster. Bueno, en el modelo raster, cuando se va a usar o a utilizar algún campo, este se divide en forma sistemática en una serie de unidades mínimas. Estas unidades perdón, se denominan habitualmente como celdas, ¿listo? Y pues para que cada una de estas eh, esté como con su nombre, ¿cierto? Entonces lo que es recoger la información pertinente que se describe se hace por medio de las celdas. Aunque la malla de celdas puede contener información sobre varias variables, lo habitual es que trate una única variable, o sea que tenga un único valor para cada una de las celdas. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver en el ejemplo que coloqué todas las celdas ahí en una malla y hay una celda pequeña que podría tomar un valor. Entonces, suponiendo en un ejemplo de que la malla sea un terreno, esa celda o píxel, ¿sí? Va a tomar un valor de ese terreno. Entonces, digamos, el alto puede ser asignado como una distancia, entonces va a ser, es un ejemplo solamente, 100 kilómetros y el ancho otros 100 kilómetros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a representar esa celda dentro de la malla. Ok, otras características. Bueno, la característica principal del modelo raster es su sistematicidad, ¿listo? La división del espacio en unidades mínimas se lleva a cabo de forma sistemática de acuerdo con algún patrón. Eh, esto de tal modo que exista una relación implícita entre las celdas, ¿listo? Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, deben estar todas relacionadas en un mismo plano, ¿vale? Por así decirlo. Em, bueno, todo esto, eh, teniendo en cuenta la posición de una celda, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la posición de una celda, se va a tener en cuenta las otras celdas restantes, ¿listo? Y con eso se conforma un conjunto eh, para toda la malla, ¿listo? Para toda la malla raster. Y luego viene la unidad mínima. Entonces, como unidad mínima de uso o de trabajo, puede tomarse elementos de diversas formas. La más habitual es mediante unidades de forma cuadrada. O sea,
son las que se usan casi siempre y las más fáciles. Aunque también puede ser formas rectangulares o incluso triangulares, hexagonales, etcétera, ¿vale? Pero los SIG habitualmente, como digo, se limitan a los modelos de celda cuadradas y las implementaciones de otros modelos son de uso reducido y en aplicaciones que son ya muy específicas. Listo. Entonces pasamos ya a datos vectoriales. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en lo alto de una colina mirando hacia abajo. ¿Listo? Entonces podemos ver casas, carreteras, árboles, ríos, etcétera. Y cada una de estas cosas, objetos, sería un objeto espacial. Cuando los, cuando los representamos en una aplicación SIG, eh, se representan con ese nombre, con objeto espacial. Bueno, los objetos espaciales vectoriales tienen atributos que consisten en texto o información numérica que describen los objetos espaciales. Listo. Entonces, utilizando puntos, líneas o polígonos, puede modelizarse el espacio geográfico si se asocia a estas geometrías una serie de valores definitorios. La componente espacial de la información queda así en la propia forma primitiva y la componente temática queda en dichos valores asociados. A la hora de definir las formas geométricas básicas, todas ellas pueden reducirse en última instancia a puntos, ¿listo? Así las líneas son un conjunto de puntos interconectados en un orden determinado. Los polígonos son líneas cerradas y también son expresables por lo tanto como una serie de puntos. Listo, pasamos a las geometrías de los datos vectoriales. Entonces tenemos tres geometrías aquí que es la característica del vector punto, del vector polilínea y del vector polígono. Entonces para las características del vector punto, bueno, un objeto de tipo punto se describe por las coordenadas x, y y opcionalmente z, ¿listo? El punto es descrito mediante atributos, como por ejemplo si se trata de, no sé, un árbol, una, ¿cómo se llama esta? Una farola, o bueno, otras cosas así. ¿Listo? Una señal, etcétera. Luego tenemos las características del vector polilínea, en donde una polilínea es una secuencia de vértices unidos. ¿Listo? Entonces cada vértice posee unas coordenadas x y y, opcionalmente z. Y los atributos se describen, o bueno, los atributos describen la polilínea. Y por último tenemos las características del vector polígono, en donde un polígono, al igual que una polilínea, es una secuencia de vértices. Sin embargo, en el polígono, los primeros y últimos vértices se localizan siempre en la misma posición, ¿vale? Listo. Entonces ahora como ejemplo, en la imagen que tenemos aquí de un paisaje, podemos ver los diferentes tipos de objetos en la forma en que un ciclo representa. Entonces los objetos espaciales del paisaje ahora se representan en el SIG según las geometrías que vimos anteriormente. Por ejemplo, los ríos y carreteras pueden ser representados como líneas. La línea verde y la línea azul que podemos ver en la imagen. Los árboles como puntos, con los puntos rojos que se ven, y las casas como los polígonos blancos, los rectángulos blancos que vemos ahí mismo. ¿Vale? Listo, vamos a pasar a una comparación rápida entre los datos vectoriales contra los raster. ¿Listo? Vale. La principal ventaja del modelo vectorial es la gran capacidad de compactar información utilizando el método volumen. eh, no, utilizando, perdón, el menor, sí, el menor volumen de datos posibles del SIG. Luego, en cuanto a la precisión de ambos modelos, los archivos vectoriales son más precisos que los raster cuando se calculan superficies y distancias. También tenemos que los modelos vectoriales permiten tener límites más precisos al tratarse de líneas y puntos de fácil definición y distribución. Por el contrario, los del modelo raster, que presentan límites basados en el propio tamaño de píxel y tienen ciertas dificultades para desarrollar análisis espaciales.
Tenemos también que gráficamente los modelos raster representan mejor la realidad, por lo que las salidas gráficas bajo un modelo raster permiten una representación de realidad algo más realista que que los datos vectoriales. Los archivos vectoriales tienen mayor facilidad a la hora de desarrollar reglas y condiciones topológicas. Esto respecto a los archivos raster. Y por último, tenemos que los modelos raster pueden simular tridimensionalmente las líneas o bueno, la realidad de forma más fiable. Por el contrario, los archivos vectoriales tienen un carácter plano y no están tan capacitados para ser representados de la misma forma en el espacio, en el SIG. Listo, pasamos a las conclusiones. Coloqué dos conclusiones principales, que la primera es que la comparación entre ambos modelos resulta necesaria para hacer un uso correcto de ellos. ¿Listo? Eligiendo en cada caso el más adecuado y combinándolos de la manera más óptima. También como podemos ver, los archivos raster y vectoriales tienen diferentes ventajas y desventajas, las cuales pudimos, o sea, las cuales pudimos ver y debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el mejor tipo de archivo para nuestros trabajos con el SIG. Y finalmente, terminamos con la bibliografía y la webgrafía. Usé cuatro referencias, la primera son dos libros, Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, y el segundo, que se llama Sistemas de Información Geográfica. También utilicé dos enlaces web, los cuales son de la página oficial de ArcGIS y de QGIS. ¿Listo? Si quieren profundizar más sobre el tema, pues les recomiendo que investiguen un poco los libros, aunque de igual manera en los enlaces pueden encontrar buena información. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.